Para aquellos que toman apuntes, ese es el título de la prédica de hoy, una voz en el desierto. Y bueno, ya vamos por el segundo mes de este año. ¿A cuántos les ha parecido los meses más largos? Creo que solo pasó enero y creímos que fue un mes muy extenso. Algunos, sé que otros lo han pasado así, ¿no? Como que enero se fue rápido, febrero también se está yendo, pero para algunos otros enero ha sido tal vez un mes largo, que se ha sentido largo. Han pasado tal vez muchas cosas, entre eso inscribirse al colegio, comprar útiles, entrar a la universidad, no sé, volviste de tus vacaciones al trabajo, ¿no? Las mamás nuevamente al correteo del colegio, de mandar a los chicos a la universidad, al esposo al trabajo, de salir y trabajar también. Pero en medio de todo esto, quiero hacerte dos preguntas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sientes paz? ¿Te sientes atribulado? ¿Te sientes preocupado? ¿Te sientes con la mente pensando, uy, no, qué me va a pasar a finales de, o sea, ni siquiera estamos a finales de febrero y la cuenta ya está bajita? Y la siguiente pregunta es, ¿estás donde quieres estar? No sé si alguna vez te pasó que te pusiste a pensar y dijiste, yo me vi a esta edad de esta forma. Creo que fui yo, muchas gracias mi hermana Victoria, quien me hizo esa pregunta. A mis 40 años me imaginé estar donde estoy. Primeramente nunca me imaginé vivir en Santa Cruz, ¿no? Era un gusto que quería cuando era niña, pero nunca se me había pasado por la mente de estar a mis 40 en Santa Cruz. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Estás donde quieres estar? Y no digo ahorita, no hubiera querido venir, pastor, hubiera querido quedarme en casa. No, sino en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en la relación con Dios. ¿Cómo estamos? Tal vez nuestra respuesta de algunos puede decir, sí, yo me veía de esta forma, estoy donde quiero estar. Me siento bien con lo que estoy pasando, me siento bien con las cosas que estoy haciendo y con las cosas que he decidido. Pero tal vez otros digan, no me imaginé estar atravesando esto, no me imaginé estar en esta circunstancia o sentirme de esta forma a estas alturas. Y quiero decirte que no eres el único, no eres la única. Si hoy estás desanimado, frustrado, cansado, cansada, deprimido, o hasta te has sentido solo o sola pese a que estás con un montón de gente a tu lado, hoy quiero compartirte de una persona que pasó por la misma circunstancia, y él es Elías. Nos vamos al contexto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3, y dice, antes de leerlo, seguramente has escuchado la historia de Elías, ¿no? Cuando preparan dos altares, el altar de Baal y el altar para Jehová, ¿no? Y en el altar de Baal están los profetas de Baal todo el día, no sé cuántas horas, clamando por respuesta de su dios Baal, ¿no? Y cortarrajeándose el cuerpo y gritando y todo aquello, ¿no? Y Elías está tranquilo mirando y haciéndose la burla y todo, ¿no? Seguro su Dios está dormido. En otras les dice que seguro su Dios está en el baño, les dice, ¿no? En la versión original. Por eso no les escucha. Pero el momento en que Elías prepara un altar y dice que todavía le echa agua a la leña, lo moja un montón de veces, o sea, era imposible para lo natural que ese altar se prenda. Él clama al Señor y dice, ven, háblanos si fuego cae del cielo y se queme el holocausto. Pese al agua y todo, ni siquiera dijo una oración extenuante y clamó, no, dijo simplemente unas palabras y el fuego cayó. Pasa esto y viene esto que vamos a leer ahora, ¿sí? Después de esa cosa sorprendente que había vivido Elías. Y dice, y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho? Había hecho descender fuego de lo alto. Y cómo había matado a espada a todos los profetas. Sí, porque Elías no dijo solo cayó fuego, no dijo estos son falsos, así que tráigamelos para acá. Y mató uno por uno a los profetas de Baal. Imagínate ese profeta Elías, uno por uno. No pidió ayuda a nadie. Él, imagínense el desgaste del cuerpo que tuvo que tener este profeta.
Y Acab le comenta esto a Jezabel, versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Jezabel agarra y le dice: ve y dale este mensaje a Elías: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Le está diciendo: te voy a matar, así como has hecho con estos profetas, lo voy a hacer contigo. Y tuvo él miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Viene Acab, le comenta a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Ya te había contado, ¿no? La parte del altar, lo que baja fuego del altar y todo aquello a ese altar consumido. Se muestra el nombre de Jehová, que es un Dios verdadero, un Dios real. Pero le dice: mira, a tus profetas los han matado, Jezabel. Y Jezabel está enojadísima porque obviamente estos profetas habían sido preparados, adiestrados por ella, no enseñados, comían de su mesa, eran bien instruidos, y ella se enoja. En vez de reconocer que Jehová era Dios por el fuego que había caído, lo que ella hace es: no, necesito venganza contra Elías por lo que él ha hecho a mis profetas, a los profetas de Balaán. Y le dice justamente por eso: si me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no te he puesto como tú has puesto a mis profetas. Entonces Elías escucha esto y empieza a temer. Elías escucha esto que dice esta mujer, y lo que él hace es escapar. Una atrás todavía no estamos ahí. Y viendo Elías el peligro, se levanta y se fue para salvar su vida. ¿Y a dónde va Elías? Se va a Berseba. Y Berseba queda lejísimo, son como 80 millas hacia el sur de donde él estaba. Y hace un recorrido y una caminata hasta ese lugar. Y aquí está lo grave: que Elías fracasa en el mismo punto en el cual él era el más fuerte. Estamos hablando de un hombre de fe. Estamos hablando de un profeta que hacía grandes cosas, que el Señor lo movía, que oraba y llovía, ¿no? Cuando no había sequía, no había lluvia, él oró y dijo: Señor, manda la lluvia. Y de una pequeña mano, dice la palabra del Señor, de una nube que era del tamaño de la mano de un hombre, así pequeñita, el Señor viene y hace que llueva, porque era un profeta poderoso. Pero mire, ese profeta poderoso agarra y teme y fracasa en aquello que es más fuerte. Mira, la Biblia nos habla de Salomón, un hombre que nos habla de la sabiduría en Eclesiastés, ¿no? Que escribe Salomón, y habla todo sobre sabiduría. Pero ¿en qué falla Salomón? En ser sabio. Él pidió sabiduría, y sí, todos le pedían palabras, ¿no? Necesito hablar con Salomón, necesito que él me instruya, sí, pero él falló en aquello que estaba aprendido, enseñado. ¿Quién más? El hombre más manso, que fue Moisés, ¿no? Un hombre manso. Imagínate ese pueblo tan terco de Israel, todo el tiempo lamentando, todo el tiempo quejándose cuando fueron libres. El hombre más manso va y se enoja contra la roca, ¿no? Y le habla y le habla enojado, y sale su enojo. ¿Y qué decir del padre de la fe? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Un hombre de fe que la Biblia le dice: pero ¿qué hizo Abraham? Le faltó fe, porque fue donde Agar y le dijo: con su esposa planearon y dijeron: hay que hacer un hijo. Le faltó fe. El padre de la fe. Y encontramos a este valiente hombre que es Elías. Huyó de una mujer enojada. Ahora yo sé, los esposos dirán: sí, pero cuando la mujer se enoja hay que huir, ¿no? No era casado, era aquella religiosa esa que hacía caer al pueblo de Israel en pecado, Jezabel, en idolatría al pueblo de Israel. Pero él huye. Este profeta, y eso es algo que me sorprende, siendo un profeta valiente, lo que hace es escapar y fracasa. Por eso te decía, en aquello mismo que había sido fortalecido, que era el ser valiente, el no temer. Ahora, hablábamos que se iba a un lugar llamado Berseba, y mira, la palabra Berseba viene del hebreo Shabá, propiamente estar completo, hacerse 7, dice, hacerse 7, uno mismo.
como si se repitiera una declaración 7 veces. ¿Qué es el número 7? Plenitud, perfección. Imagínate, era un lugar donde había plenitud, donde no había necesidad de nada. Y Elías corre y cualquiera diría: qué bien, está llegando al lugar de descanso, de plenitud, de perfección, al lugar donde va a estar tranquilo seguramente. Pero no, lo que Elías hace es justamente una atrás, al final de la una, atrás, por favor. Dice, se fue, perdón, me estoy equivocando. Y habla y dice que va, el versículo 3, muy bien, gracias Ale. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, dice. Y vino Berseba de Judá y dejó allí a su criado. O sea, no se queda él, sino agarra y va y deja a su criado en un lugar seguro, en un lugar completo. Ahora te pregunto, ¿quién es nuestra plenitud? A ver, con seguridad, ¿quién es nuestra plenitud? Cristo, Jesús. Funciona cualquiera de los dos. Ese es nuestro lugar seguro. Y mira, viene al criado y lo deja en ese lugar seguro. Pero Elías no se queda. Siguiente, por favor. ¿Ya qué nos lleva esto? A ver la depre de Elías. El momento de depresión. El momento de tengo que ir y gritar y ver lo que voy a hacer. Y mira lo que dice Primera de Reyes 19:4. Él anduvo por el desierto un día de camino. Un día de camino, imagínate, todo un día estuvo en el desierto. Y vino y se sentó bajo un enebro pidiendo morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Ahora, la palabra desierto en este lugar se refiere a un lugar de habla, dice, de comunicación, un lugar de instrucción, donde se llevaba normalmente, dice, al ganado a pastear. Ahora, ¿cómo no lo sé? Era un lugar de desierto, pero se lo llevaba al ganado ahí a reposar, a tenerlos. Pero vemos la vida de Elías, y es que Elías no va a Berseba a refugiarse, sino que escapa al desierto para aislarse, porque estaba deprimido. ¿Cuántos podemos estar tal vez en esa misma situación el día de hoy? ¿O cuántos ya hemos pasado esa misma situación? Cuando caemos en depresión, cuando caemos en ansiedad, cuando nos sentimos totalmente solos. Siempre que vienen estas temporadas de aniversario, viene a mi mente muchas cosas buenas, ¿sí?, de las que el Señor había hecho, de las que el Señor ha hecho y de las que, bueno, el Señor va a seguir haciendo. Pero también me acuerdo de ciertos momentos que han sido difíciles, momentos depresivos, momentos de cansancio. Recuerdo que al inicio, cuando empezamos en una casa y éramos célula, creo que yo iba a pasar mi desierto a la cocina, porque era el lugar donde estaba sola. Y me hice uno de esos días la misma pregunta que hice al iniciar, ¿no? ¿Te sientes en el lugar donde deberías estar? ¿Te imaginabas estar en ese lugar? Y pasaba esos momentos, ¿no?, donde había muchas preguntas en mi cabeza. Y sí, lo tenía a mi esposo y a mis hijas y todo aquello, aunque mis hijas eran muy pequeñitas, pero atravesando ciertas dificultades y ciertas preguntas, ¿no? Como que, Señor, tú nos has traído, ayúdanos. Y con seguridad que tú también has pasado en algún momento ese momento de: Señor, o sea, ¿qué más hago? Estoy haciendo todo lo que tú me demandas y lo que tal vez alguien más me ha demandado, pero ni aún así estoy avanzando, ni aún así estoy saliendo de esta situación que estoy. Me siento estancado, en otras palabras. Y en esa situación estaba Elías, ¿no?, atravesando una situación, una dificultad en su vida. Pero hay algo aquí, y es algo que no debería ser normal, pero que normalmente es normal, voy a volver a decir, entre nosotros, que es que cuando nos deprimimos y estamos ansiosos y con aflicciones y con pruebas y hasta enfermos, lo que hacemos es aislarnos.
Y no cuento a nadie y no cuento nada, y yo me encierro y me aíslo en una esquina y nadie sabe de mi vida. Y sí, actuamos tal vez como Elías, nos vamos a nuestro desierto sin contar nada a nadie ni decir nada a nadie. Desaparecer del planeta, desaparecer de la iglesia, hasta de la familia, y en algunos casos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por la circunstancia que estamos, decidimos no más, ya no quiero, ni a Dios. O sea, me esfuerzo, voy, me congrego, he asistido, pastora, a todas las células estas 2 semanas, lunes, martes, miércoles he venido al estudio bíblico, jueves y viernes también he estado, pero aún así me siento mal, me siento deprimido, me siento vacío. Y a muchos, te decía, se aíslan y se hacen a un lado. Y ni siquiera comentamos las circunstancias que estamos viviendo. Y aquí quiero recalcar o resaltar algo. Es muy diferente ser llevado al desierto que ir por nuestra cuenta al desierto. Porque a veces decimos, sí, estoy en el desierto, mi dificultad, mi prueba, mi situación difícil, sí, es que el Señor me ha traído. Cuando muchas veces no es que el Señor nos ha llevado, es que hemos huido, como Elías. Porque Elías el Señor no lo llevó, dice, y huyó Elías en el desierto, al desierto. Muy diferente a Jesús. Cuando Jesús va al desierto, si tú lees bien, no lo tengo en las diapositivas, pero lee bien, y dice que fue llevado al desierto, fue conducido al desierto para que pase las pruebas, para que pase las tentaciones. Diferente a yo por mi propia cuenta quiero ir al desierto y aislarme y estar en ese tiempo ahí. Ahora, se va al desierto y se sienta bajo un enebro. Se acomodó, porque cuando uno se sienta habla de comodidad, ¿no? Nos sentamos, nos acomodamos. Están felices los que están en las sillas plomas, son más cómodas, ¿no?, que las sillas blancas. Nos acomodamos, amén. Vengan más temprano los de las blancas para sentarse en las plomas. Pero cuando nos sentamos, nos acomodamos y estamos cómodos, ¿no? Y eso es lo que pasó con Elías. Estaba en pleno desierto y se sienta bajo el enebro, se acomoda en esa situación de víctima, de preocupación, de problemas, pero privado de Dios. Porque mientras permanezcamos bajo el enebro, nos estamos privando de Dios. No es ahí nuestro lugar. No es una posición normal del creyente el estar bajo el enebro. Porque la Biblia no dice, y bajo la sombra del enebro estarás seguro. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No del enebro, del Omnipotente. Pero en esta circunstancia Elías se acomoda en ese lugar. No es un lugar para el creyente. Desde ese lugar todo lo juzgamos bajo el prisma de nuestra condición. No sé si alguna vez te has sentado y has empezado a juzgarte y a señalarte, ay no, soy de lo peor, nada me sale bien, tantas cosas he probado, tantos trabajos he probado, cuántas carreras he intentado terminarlas, ni mi matrimonio me esfuerzo y no me sale bien, porque empezamos a sentarnos bajo esa sombra que no nos conviene, en medio del desierto. Y ahí hay una frasecita en la parte de abajo y quiero leértela. La indiferencia y la falta de espiritualidad se originan bajo el enebro. Porque en ese lugar es donde Elías luego le dice, basta ya, Señor. ¿Y ora por qué? Por morirse. Imagínate, días atrás estaba haciendo descender el fuego, días atrás había llovido y había visto cosas milagrosas Elías. Pero de repente en ese momento que dice, no, basta ya, quiero morirme. Y no voy a preguntar cuántos han orado así un día, pero yo sé que muchos de los que estamos aquí alguna vez lo hemos pedido. Tal vez sería mejor que yo no esté vivo.
Tal vez sería mejor, Señor, que me fuera. Ya no aguanto, mejor llévame. A veces por chiste también, ¿no? O te la llevas o te la mando, dices, ¿no? Cuando nos hacen renegar mucho. Pero hay ese tipo de oración. Y sabes, agradecidamente, esta oración no fue contestada para Elías. De hecho, Elías fue uno de los pocos hombres que jamás murió. Él no murió, no vio muerte. Pero bendito el Señor que no contestó esa oración. ¿Te imaginas? Un Dios, un profeta poderoso en fe, en ver milagros y todo, pero muerto. Gracias a Dios que no hubo respuesta. No respondió el Señor a esa petición. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios cosas y claro, Dios no nos la ha dado? ¿Por qué? Porque no nos convenía, porque no era bueno. Entonces, el recibir un no como respuesta de parte de Dios puede ser mejor que recibir un sí por respuesta. En este tipo de oración fue lo mejor, porque imagínate, Elías, Señor, preferiría morirme. ¡Pam! Moría. Y listo, la historia de Elías ahí acabó, pero no. Más bien Dios nos respondió esa oración. Y sabes, quiero acotar esto. El no de Dios también es una respuesta. No solo el sí. A veces creemos que Dios nos va a responder y esperamos su respuesta que sea el sí que queremos, pero su no también va a ser respuesta. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero que dice, si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿era la voluntad del Señor matarlo a Elías? No, por eso no fue y lo mató. Ahora ya tienes la respuesta de que por qué tal vez no sale ese trabajo, porque tal vez no es la voluntad de Dios. Ya tienes la respuesta de que por qué tal vez esa chica, chico, muchacho, muchacha que tal vez te atrae, pero no ha pasado nada este tiempo, no ha ocurrido nada. Es la respuesta de Dios, un no y un sí. Ese préstamo que estabas esperando es un no. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros y porque tenemos que pedir conforme a su voluntad. Si no es su voluntad, no nos oye, pues, porque dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Si no es su voluntad, no nos oye. Así es. Entonces, ahí está Elías. Ahí está él diciéndole eso al Señor, pero el Señor cuidándolo porque había propósito para Elías. Vamos más adelante. Ahora, hubo un gran desbalance en la vida de Elías, porque dice: soy profeta de Dios, pero no he logrado que las cosas cambien. Qué duro, ¿no? No sé si algún líder alguna vez se ha sentido así. Me esfuerzo tanto porque mi célula avance, o me esfuerzo tanto porque este grupo que manejo avance, pero no veo respuesta, no veo nada, no veo que las cosas avancen, no veo que las cosas se logren hacer y que las cosas cambien. No veo un cambio en mi vida después de que me he metido al ayuno de Daniel, he hecho los ayunos del año pasado, he venido a sanidad interior, pero no veo un cambio. Hubo un desbalance en la vida de Elías. Y ocurre lo mismo en nosotros, ya te decía. Es muy perjudicial querer ver resultados más que ver la obra de Dios misma. Elías quiso fijarse en los resultados, pero se olvidó del poder de Jehová, fuego del cielo, lluvia del cielo y todo lo demás que hizo. Qué diferente. Yo quiero ver resultados, pero me olvido del poder. No tiene sentido. Llegarán los resultados, pero tengo que ver la gloria del Señor y la obra misma de Dios, disfrutarla. Ahora, podemos dar más importancia a otras cosas, pero lo segundo que hace es darle de comer. Y qué hermoso, porque le envía un chef personal, ¿no? Viene el ángel desde el cielo y le prepara una comida. Y mira, le hace comer y luego ¿qué? Se vuelve a dormir. Dice que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija. Imagínate, piedras calientes, todo muy bonito, muy rico hasta para dormir.
Dice, come, bebe y vuelve a acostarse. Ahora, es bueno comer y también es bueno alimentarse. Hasta científicamente, si estás agotado, si no comes bien, si estás cansado, obviamente te frustras más, reniegas más, nos estresamos más. Pero si tenemos una vida de descanso y comemos bien, pues vamos a estar bien, ¿no? Vamos a caminar bien, si vamos a cuidar también nuestra salud y nuestra alimentación. Pero ojo, esta comida no solamente nos habla de lo físico, también nos habla de lo espiritual. Primera de Reyes 19:6, volvemos a leer. Entonces miró, y aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. La torta es el pan. Si uno ve en la traducción más antigua, en vez de torta dice pan, pero esta se asemeja porque era algo redondo. Una vasija de agua. Ahora te pregunto, ¿quién es nuestro pan y quién sacia nuestra sed? Claro que sí, Jesucristo. Juan 6:33 al 35 nos dice, ¿quieres leer conmigo? ¿Sí? A la cuenta de 3, 2, 3. Porque el pan de Dios no tendrá hambre. Él es nuestro pan de vida. Qué hermoso. Yo soy el pan de vida. Y el que come de Él nunca tendrá hambre. Y si creemos en Él, nunca tendremos sed. Entonces ahí tú puedes analizar la vida de Elías. En algún momentito, en ese miedo que le entró porque había una Jezabel persiguiéndolo, tuvo que haber desconectado y desbalanceado su pensamiento, su mente, sus sentimientos de Dios. Es por eso que el Señor tiene que volver a venir con el pan y volver a venir con el agua de vida. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aunque estemos en el desierto, ahí estará el Señor con nosotros, alimentándonos, dándonos esa agua de beber para seguir avanzando. Pero Él tiene que ser nuestra prioridad. Su presencia tiene que ser nuestra prioridad. Comer del pan, beber de Él, para poder seguir creciendo en nuestra relación con el Padre y que su Espíritu Santo nos pueda llenar. Hay momentos, sí, donde necesitamos dormir y necesitamos comer bien. Me ha pasado, ¿no? Momentos en los que he tenido que, hasta he leído la Biblia, he orado y todo aquello, pero sí mi cuerpo ha necesitado de descansar y de comer. Pero también necesito leer la Biblia, necesito alimentarme de Él. Cuando tenemos mucho descanso y aprovechamos ese descanso como una excusa, no nos va a ir bien. Es que era mi día de dormir, por eso no hice mi tiempo con Dios, no lo busqué, no oré, no me congregué. Miren, estamos con la célula de devocionales. Amén. Los martes aquí a las 8 estamos aprendiendo a conectar con Dios por medio de devocionales. Y bueno, les he dejado ahí una tarea para que vayan haciendo en el transcurso de estos días. Y en medio de que les doy la tarea del transcurso de estos días, uno de los hermanos me pregunta y dice, el viernes es feriado, igual hay que hacer devocional. Entonces yo le miro, claro, con mayor razón, porque es feriado. Tienes más tiempo libre, sácate tiempo libre. Ahí vi caritas de asombro. Acuérdense que tienen que hacer sus devocionales para el martes ahí. Entonces hay que hacerlo. No puedo extender mi descanso y a causa y excusa de dejar de servir. No puedo. Hay una alerta roja en eso. Yo me preocupo cuando alguien dice, pastor, es que estoy cansada y quiero descansar. Un mesecito nomás voy a dejar el servicio, un mesecito. Y ese mesecito se ha vuelto 2, 3, 4, 5, mucho tiempo. Porque no hemos ido por el lado que deberíamos ir. Nuestro descanso es Cristo. Dile a tu hermano de al lado, tu descanso es Cristo. Tu pan, tu agua es Cristo. No prioricemos otras cosas.
No dejemos que esas cosas de hule tomen el primer lugar y nos olvidemos de lo que de verdad tiene que priorizar en nuestras vidas, que es su presencia. No dejemos a Dios en modo avión, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Agarramos y ponemos a Dios en modo avión y decimos, bueno, así como no quiero que nadie me llame, Dios, tampoco me hables, no voy a leer tu Biblia, no voy a orar, me voy a desconectar, me voy a echar bajo este enebro a lamentarme. Primera de Reyes 19 en adelante, seguimos leyendo 7 en adelante. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió una segunda vez, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Qué bonito le trata el Señor a él. Me encantó a mí, dije, Señor, gracias, porque no eres tal vez como nosotros humanos, no, pero ya de una vez, anda, hasta nuestros hijos, ¿no? ¿Qué te he dicho? Haz de una vez. Con calma, la segunda vez va, le hace comer, le da de beber y le dice, aún hay largo camino para ti. Tú que dices, quiero morirme ya no puedo, ya no quiero, aún tienes largo camino para hacer, con mucho amor. Y él avanza en el desierto, mira, él sigue en el desierto, Dios lo fortalece con ese alimento y descanso y camina con eso 40 días más. El número 40 en la numerología bíblica simboliza prueba, preparación, purificación, transformación. Elías estaba entrando en ese proceso. Sí comió, se alimentó, pero estuvo 40 días más en ese lugar, camino a Horeb. Y el Señor, mientras tanto, estaba transformando su vida, purificando su vida, preparándolo para lo que tenía que venir. El número 40 en la Biblia aparece en diferentes contextos, dando pruebas a periodos de transición, mostrando, pruebas o periodos de transición antes de un cambio significativo. Y ahí podemos ver el diluvio, podemos ver también a Moisés en el monte Sinaí cuando recibió luego las leyes, los 10 mandamientos, estuvo 40 días allá. Y Horeb significa un lugar desolado, imagínate. El Señor lo estaba mandando a ese monte, a un lugar desolado. Elías pasa este tiempo y Elías se desahoga, porque habla con el Señor y se encuentra con él. Primera de Reyes 19:9 y dice, ya estando en Horeb, en ese monte, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esta cueva? Mira, en el desierto no le pregunta, más bien lo que hace es reconfortarlo, animarlo. Pero aquí ya le pregunta. Ahora no le pregunta esto por información, a ver, Elías, ¿qué ha pasado? El Señor ya sabía, sino para confrontar a Elías consigo mismo. ¿Qué haces? ¿Es tu lugar estar en esta cueva, profeta de Dios, profeta de fuego? Porque Elías estaba en esa cueva, refugiándose de su miedo hacia Jezabel y su frustración al pensar que era el único que quedaba, y lo vamos a leer más adelante. Aunque Dios sabía la respuesta a esta pregunta que le estaba haciendo a Elías, Él quería que Elías pensara y dijera, no es mi lugar, no es el lugar donde debo estar. ¿Qué implica esta pregunta? ¿Qué proceso estás llevando? Le está diciendo Elías. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? ¿Es este el propósito al que te he llamado? Si hoy estás en algún lugar encerrado y te sientes solo, deprimido, no sé, con un montón de cosas en tu cabeza, ¿es el propósito por el cual el Señor te ha puesto en este lugar? ¿Dónde está tu confianza? Eso es lo que el Señor está hablando. Y en medio de esa pregunta también le dice, ¿a qué te llamé? ¿A qué te llamé, Elías? Para que estés en ese lugar. Y miren la respuesta de Elías. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y Elías responde con queja al Señor. Porque le pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿Ese es tu lugar? Ahora te pregunto, ¿ese es tu lugar? En la situación que te encuentras, en la dificultad, ahora te hablo de tu vida espiritual. ¿Ese es el lugar que Dios quiere para ti? ¿Ese es el propósito que Dios te ha dado? ¿O es que aún no hemos llegado a eso y nos hemos detenido por cansancio, por las situaciones de la vida? Elías le responde con queja, le habla, he trabajado mucho, pero estoy solo y encima quieren matarme. Elías protesta con Dios, pero qué hermoso, porque aquí vemos algo, que Dios escucha también nuestras protestas. Escucha también esas cosas que tenemos. No sé si alguna vez tú has hablado con Él de esa forma. Yo sí. No tal vez juzgándolo, pero sí hablándole, Señor, esto me duele, esto me pasa, esto siento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Hemos hecho esto, hemos hecho el otro. Y entramos en ese proceso de queja, ¿no? Y ahí está Elías, te he servido fielmente y ahora mira en el peligro en el cual estoy. Solo yo he quedado, dice, ¿no? Y tal vez no era tan certero. ¿Cómo sabía él que era el único profeta que quedaba o el único que estaba siguiendo al Señor? Pero eso que él decía, era lo que sentía en su corazón y estaba reflejándolo. ¿Cuántas veces hemos dicho lo mismo? No, estoy solo, estoy sola. Solito he pasado mi enfermedad. A mí me ha pasado muchas veces que han venido, pastora, ¿y por qué no has venido? Es que estaba enfermo. Solito he pasado mi enfermedad, solita. Pero ¿y por qué no avisas? No necesitas pasar el desierto solo. Tienes una familia de la fe. Tienes gente que puede orar por ti. Y aquí hay una frase que te la quiero leer tal cual. Tiempos desalentadores hace que los hijos de Dios se sientan más aislados y solos de lo que están. Por eso es necesario entrar al cuerpo de Cristo y estar en la iglesia, porque cuando estamos desalentados es donde más el enemigo nos mete cosas. Nadie te quiere, mira, a nadie le importas en la iglesia, nadie está preocupado por ti, nadie ni siquiera conocen tu nombre. Pero no es así. Necesitamos unirnos. Necesitamos caminar juntos, no aislarnos como hizo Elías. Y ahora dile a tu hermano de al lado, no estás solo. No te aísles. Si estás en un desierto, cuenta conmigo, dile. Vamos juntos a ese pan, esa agua que Dios nos quiere dar. Seguimos leyendo, versículo 11. Entonces el ángel le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego un susurro de una brisa apacible. Y se sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez la pregunta, ¿no? ¿Qué haces aquí, Elías? Y lo lindo aquí es, mira, viene de diferentes formas, pasan diferentes cosas, pero no estaba Dios en esas. Primero viene un fuerte viento, pero dice que Dios no estaba ahí. Viene luego un terremoto porque se caen las rocas, pero Dios no estaba ahí. Vino fuego y mira, él veía a Dios como fuego, porque como fuego vino sobre ese altar y consumió. Podía haber dicho, sí, ahí está Dios, pero no, dice, vino con un silbido apacible y delicado. Ahí estaba Dios. A veces Dios no va a obrar, amada iglesia, de manera espectacular, con estruendos y rayos y todo aquello. Va a obrar de manera apacible.
A veces vemos que hay hermanos que reciben el Espíritu Santo, ¿no? Y hablan en lenguas y se empiezan a mover, a saltar y todo aquello. Pero también el Espíritu Santo y nuestro amado Señor nos puede tocar en el silencio, en la pasividad. Recuerdo una noche de alabanza, creo que fue la última noche del año pasado, que claro, vine con todas las ganas y siempre me siento acá, ¿no? Y vine con todas las ganas y en la última noche voy a dar todo de mí al Señor, ¿no? Al salir de mi casa. Pero llegué acá y me paré y toda la noche estuve, ¿no? Con mis brazos así y en silencio. Y en el tiempo de adoración y el tiempo de gozo, de alabanzas movidas y todo, yo estaba así. Que hasta mi hija vino y me miró, ¿no? Así como diciéndome, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás adorando? ¿Por qué no estás saltando? Sino con su mirada nomás me dijo todo. Yo, tranquila, estoy bien, le dije. Vino la otra igual a preguntarme, ¿no? Y ahí, mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, tranquila, estoy bien. Pero ese momento fue donde sentí ese silbido apacible. No necesité saltar como siempre salto, ni gritar como siempre tal vez grito o aplaudir. Simplemente necesitaba conectarme con Él ese día de una forma personal y real. Y en ese silbido pues apacible encontró mi corazón amor y encontró paz y tal vez muchos vieron y no sé, pues no preguntaron ¿no? ¿Qué pasaría con la pastora o algo así? Ya después alguien vino y me preguntó, pastora, la vi en la noche de alabanza sin saltar ni nada, ¿cómo está su vida? ¿Qué tiene? Yo no, era lo necesario ese momento para mí, porque estaba disfrutando ese silbido suave y apacible. Zacarías 4:6 dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no es con poder ni con fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. En las dificultades que podamos estar atravesando o en las que atravesemos este año, amada iglesia, en los meses que vienen, refugiémonos en Cristo. Refugiémonos en ese soplo apacible de su presencia. Y vuelve a responder Elías, porque recuerda que quedamos que el Señor le dice, ¿y qué haces aquí una vez más por segunda vez? Y mira, realmente quisiera que la respuesta de Elías fuera diferente, pero él le responde como copia y pega, ¿no? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, pese a que el Espíritu Santo de Dios, aunque la presencia de Dios estaba ahí, aunque él la había visto, porque dice al final se tapó los ojos porque estaba ahí, hubo esa respuesta una vez más en su vida. Pero la realidad es esta, y hermosa realidad, que aunque hubo eso en el corazón de Elías, el Señor agarró y le dije, vamos, hay que seguir avanzando. 2 veces le pregunta Dios a él, ¿qué haces aquí? Las mismas respuestas recibe 2 veces. Ahora, el número 2, ¿qué representa? Testimonio, acuerdo, unión. Había un testimonio en medio de eso. Porque otra vez el Señor le habla y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y se queja. ¿Qué haces aquí? Y se queja. Pero aún en medio de eso el Señor le da un nuevo propósito. Dios le da un nuevo propósito a Elías. Y mira, él podría haberle dicho, pucha, otra vez vos con tu cantaleta de que eres el único, el solito, y estás ahí todo triste. Ay, no, Elías, no. Lo que él hace es delegarle algo. Versículo 15, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abed Meola ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no ha besado, que no lo ha besado. Imagínate qué hermoso. Cuando tal vez Jehová le hubiera dicho, ya no te quiero, Elías, muy quejón eres, andate. No, agarra y le da propósito. Y así es nuestro Dios. Aunque podemos estar en el mismo desierto y tal vez muy cabizbajos, Él sabe que tenemos que cumplir ese propósito y que podemos hacerlo, y agarra y le delega.
ve y unge, ve y haz esto. Y encima, como tanto decía, estoy solo, le dice, ya no vas a estar solo, ve y prepara a Eliseo. Y le encarga que prepare a un discípulo. Y le dice, y aparte de esto, ¿sabes? He dejado a 7,000 israelitas que no han doblado sus rodillas. Así que la verdad no era que era el único y que era solo. Había gente que había sido guardada para también estar con él, ¿sabes? No estás solo pasando esa prueba, esa dificultad. No estamos solos cuando pasemos las dificultades. Muchos de nosotros pasamos por lo mismo. Pero también tenemos que saber a dónde correr y saber que el Señor va a cumplir su propósito en nosotros. Así que dile a tu hermano de al lado, Jehová cumplirá su propósito en ti. Eso dile. Y si se está durmiendo, hazle así y dile, Jehová cumplirá su propósito en ti, aunque te duermas en la prédica. Elías se durmió y el Señor igual cumplió su propósito con él. Así va a ser. Y ya vamos acabando. ¿Qué hacer para no lidiar con la depresión, ansiedad, temor y todo lo que Elías tenía? Nos vamos a ir rapidito en esto, ¿sí? 1, buscar a Dios con todo el corazón. Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ese es el lugar correcto. Una relación genuina con Dios, para no caer en la tristeza, en la depresión en medio de nuestras dificultades. No se trata de solo hacer cosas para Dios, sino de buscar su presencia ante cualquier dirección y situación. 2, caminar en obediencia a su palabra. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es nuestra guía para nuestras decisiones. Así que aferrémonos de su palabra. Ahí están las respuestas. Que sea nuestra luz para caminar y no correr al desierto, sino corramos a la Biblia para encontrar respuesta en nuestros momentos de dificultad. Punto número 3. No guiarnos por nuestras emociones, sino por la fe. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones como Elías, vamos a aparecer en el desierto y en un enebro y diciendo, quiero morirme. Pero si corremos y hablamos con la fe, vamos a poder correr a donde tenemos que correr, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, a refugiarnos en nuestro lugar seguro. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No se trata de lo que parece correcto, sino de lo que Dios dice que es correcto. No a mi parecer, sino a su parecer. 4 punto, tener una vida de oración constante. El versículo más largo de la vida, 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Tener una comunión constante con Dios, un tiempo de oración constante con Él, nos va a ayudar a salir de esos momentos de depresión, esos momentos de dificultad. La oración nos mantiene sensibles a la voz de Dios, conectados a la voz de Él. Punto número 5, esperar en el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. A veces queremos que las cosas sucedan ya, pero Dios tiene su tiempo perfecto, su hora perfecta. No a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él, porque Él lo hace hermoso en su tiempo. Punto número 6, caminar en santidad y apartarnos del pecado. 2 de Timoteo 2:21. Si alguien se limpia de lo malo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El pecado, iglesia, nos aleja del propósito de Dios. Debemos vivir a lo contrario, en integridad y en pureza. Por eso dice, si alguien se limpia de lo malo, será instrumento para honra del Señor. Así que caminemos en santidad y apartémonos del pecado. Punto número 7, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, Él va a dirigir nuestras decisiones.
porque cada día tomamos decisiones. Algunas son más difíciles, otras son tal vez más sencillas, como el que ¿qué puedo cocinar? Pero ¿alguna vez le has preguntado al Espíritu Santo, ¿qué hay que cocinar hoy? ¿Qué cocino para mi familia? ¿Qué me puedo vestir hoy? Qué lindo inmiscuirlo hasta en esos detalles. Si lo inmiscuimos en lo más básico, en lo más difícil, será más fácil conectarnos con Él. Punto número 8. Servir con fidelidad en cualquier etapa. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho será fiel. Seamos fieles en el servicio a Dios. No esperemos a un gran llamado, sino seamos fieles en aquello que el Señor ya nos ha delegado, en aquello que el Señor ya nos ha dado. Dios usa a quienes son fieles en lo pequeño y les va a confiar más adelante algo más grande. Seamos fieles en lo pequeño. Y el punto número 9, siguiente por favor: dormir y comer bien. ¿Sí? Yo sé que ya tienen hambre. Ponte de pie en esta hora. Dormir y comer bien. Después de todos esos otros puntos, es bueno dormir. Así que si has tenido una semana difícil, depresiva y todo aquello, mira, ya hemos alabado, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ya hemos orado. Ve esta tarde a dormir a la casa y alimentarnos bien. Amén. Así que cierra ahí tus ojos. Y ahí con tus ojos cerrados, quiero leerte 1 de Pedro 5, 7 y 9 y dice, escucha bien esto: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, deja toda vuestra ansiedad en Él. Ahí con tus ojos cerrados. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce tu corazón. Entonces, si tienes alguna ansiedad, alguna preocupación, hoy te invito a que puedas dejarla. Levantemos nuestras manos en esta hora.